Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Historia de la Comunicación. Hoy hablaremos sobre la radio. Soy Said y junto con mis colegas hablaremos más a profundidad acerca de cómo evolucionó la radio y qué cambios ha tenido a lo largo del tiempo. Claro que sí, Said. Hoy en día la radio cumple un papel muy importante dentro de esta sociedad, ya que aparte que es un medio de comunicación masiva, este medio sirve para informar y entretener a la audiencia. La radio fue una invención sin precedentes, ya que esta revolucionó las comunicaciones humanas y esta a su vez nos permitió el desarrollo de la tecnología posteriores, como sería la televisión, el internet inalámbrico. Bueno, Said, ¿tú recuerdas cómo fue la historia de la radio? La historia de la radio, no tengo idea, pero tengo un amigo que nos puede responder. Marco. Para empezar, la radio, también conocida como radiocomunicación, es una tecnología de comunicación a distancia a través de la emisión de ondas electromagnéticas. Estas transportan señales de audio que son recuperables mediante un aparato receptor. Esto es también conocido como radioreceptor o simplemente como radio, ya que las ondas que utiliza se denominan hertzianas. La radio fue la primera tecnología que permitió también transmitir lo que serían los sonidos, como también la música o la voz humana a lo largo de grandes distancias. La historia de la radio comprende a los diversos descubrimientos, hallazgos e invenciones que permiten el surgimiento de la radiodifusión y de los aparatos de radio en sus diversas versiones, para lo cual fue clave primero el descubrimiento de la transmisión de las ondas electromagnéticas, ya que la historia de la radio comprende al menos un siglo de innovación científica y de tecnología, a cargo de algunas de las más privilegiadas mentes de la física, la ingeniería y las ciencias aplicadas, llamado Guillermo Marconi. Esto comienza a finales del siglo XIX y culmina con la radio digital a finales del siglo XX. ¿Viste, Viz? Te dije que mi amigo Marco sabía muchas cosas sobre la radio. Ahora, yo tengo una pregunta más para ti. ¿Y ustedes saben quién es Guillermo Marconi? No sé si recuerdas, pero él nombró a Guillermo Marconi. Claro que sí, lo nombró y mencionó acerca de que fue el inventor de la radio. Pero ¿quién es Guillermo Marconi? Tenemos una amiga, Diamara, que nos va a explicar quién es Guillermo Marconi. Bueno, Viz, gracias. Yo le voy a hablar más acerca de lo que fue la vida de Marconi. Guillermo Marconi fue el creador de la radio, quien nació el 25 de abril de 1874 en la ciudad de Italia, Bolonia. Sus padres de Guillermo Marconi fueron Giuseppe Marconi y Annie Jameson. Marconi también terminó lo que fue la primaria, la secundaria y inició la universidad en lo que fue Roma, Italia. Marconi pertenecía a lo que era la Iglesia Católica. Tuvo también su cónyuge, con la cual tuvo una hija llamada Marialeta Marconi. Marconi, antes de llegar a ser popularmente conocido por el creador de la radio, fue un ingeniero eléctrico que demostró la viabilidad de la telegrafía inalámbrica o radio. En 1895 también fue el creador de varias compañías, una de ellas que fue Telegraphy. Luego recibió varios premios, entre uno de ellos estuvo el Premio Nobel a la Física, que fue en el año 1909. También tuvo libros muy popularmente conocidos, que uno de ellos fue Memory, y tuvo mucho éxito en toda su vida. Marconi fue popularmente conocido más que todo por la radio. Marconi, luego de tener tantos éxitos, luego falleció a la edad de los 63 años, el 20 de julio de 1937, en lo que fue Italia, Roma. Y así es, Said, así es como llegamos a conocer un poquito a Guillermo Marconi. Bueno, ahora tenemos una duda. Tenemos una gran duda. ¿Cómo es que llegó la radio en Bolivia? Justamente tenemos un amigo más que nos puede explicar sobre eso. ¿Cómo es que llegó a Bolivia la radio? Pasa, Arlene. Y así, mi querida Villerli, yo voy a comentar un poco de cómo llegó la radio a Bolivia. Esto es un proceso largo por el cual todos se preguntan cómo llegó la radio a Bolivia. La radio a Bolivia, dicen que muchos de nuestros abuelos los comentan, nos pueden recordar cómo llegó la radio. La radio nació en nuestro medio. Quienes escuchan o quienes tenían este aparato en aquel entonces, era una novedad para todos. Por ejemplo, cuando salió por primera vez al aire la Radio Nacional en Bolivia, en el año 1929. No faltaban alguna gente que escuchaba murmurar, que decían que estas cosas eran de loco. No faltaban alguna gente que también decía que eran cosas de los hermanos Costa, quienes le decían que eran locos porque fueron los primeros que escucharon la radio. Algunos cuentan que al principio de la década de los 60 no faltaban los niños que desmarraban este aparato para saber qué se encontraba adentro. Y cuando finalmente no encontraron nada,
esto era una de las comunidades rurales. ¿Cómo se inauguró la radio en Bolivia? Esto es un proceso por el cual la radio en Bolivia llegó oficialmente con la inauguración de las primeras emisoras en Bolivia, que es la Radio Nacional de Bolivia el 3 de marzo de 1929, junto con el gobierno de Hernán Siles en la etapa previa al conflicto entre Bolivia y Paraguay. Dice que según las investigaciones realizadas por Jaime Reyes, hay más datos sobre la radio en Bolivia. Vale rescatar que algunos aspectos ya iniciaron con la guerra de Paraguay. Un grupo de profesionales y empresarios de la ciudad de La Paz crearon el Centro de Propagación y Defensa Nacional con el único objetivo de montar una emisora al alcance nacional e internacional de la radio. El 15 de abril de 1933, la radio Illimani sale al aire oficialmente mediante su onda y duró con el conflicto bélico entre Paraguay. Esta emisora jugó un papel importante de información y defensa en el pueblo boliviano. En ese mismo año apareció en la ciudad de La Paz la radio La Paz, y 2 años después, el 2 de febrero de 1939, sale la radio File, la voz católica de Bolivia. Esa ha sido mi información sobre la radio en Bolivia y cómo llegó. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro colega Arlín por darnos este dato muy importante acerca de la radio en Bolivia y cómo llegó a Bolivia. Es un dato que nosotros no sabíamos. Bueno, y hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, hayamos reflexionado sobre la importancia de conocer la historia de la radio y su evolución. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por su atención y por su pedazo de tiempo. Nos vemos. Se despide su amigo Said. Y su amiga Vicky Arlín. Aquí en Historia de la Comunicación.